La humanidad estaba a punto de extinguirse. Un solo error lo cambió todo. Y cuando finalmente entendió la verdad, ya era demasiado tarde. Esta es la historia de Will, el sanador más poderoso del mundo, que murió arrepentido y recibió una segunda oportunidad. La historia está ambientada en el año 421, en el reino de Gran Val, un bastión rodeado de monstruos. Es el último refugio seguro de la humanidad. Los soldados intentan mantenerse firmes, pero la realidad es cruel. En sus rostros se refleja la desesperación, el miedo constante de que este sea el último día de sus vidas. Y entonces ocurre lo impensable. Dragones surcan los cielos. Uno de ellos se detiene, inhalando profundamente, preparando un ataque devastador. Un instante después, la criatura libera una enorme ráfaga de energía contra las murallas. La explosión es colosal, obliterando por completo las defensas del castillo. Con el camino despejado, una horda de monstruos se lanza hacia lo que queda del reino. Entre ellos, una bestia gigantesca, similar a un minotauro, atrapa a un soldado con aterradora facilidad. El caos se desata por todas partes. El destino de la humanidad parece sellado. El campo de batalla queda cubierto de cuerpos y llamas en cada dirección. Mientras tanto, los sobrevivientes corren desesperados hacia un edificio, gritando que entren al siguiente herido. Allí, un hospital improvisado rebosa de guerreros heridos y moribundos. Un sanador intenta salvar a un hombre, pero finalmente éste sucumbe a sus heridas. Es entonces cuando aparece nuestro protagonista, Will, ofreciendo curar a todos con su poder. De pronto, un soldado entra corriendo, frenético, advirtiendo que la puerta ha sido violada y suplicándole a Will que huya. Insiste en que es demasiado peligroso para un Sánede estar en la primera línea. Will se enfurece. Se pregunta si debería abandonar a todos. Finalmente, declara que no permitirá que la humanidad desaparezca mientras él pueda sanar. Un recuerdo lo invade, una mujer diciéndole que con su poder podría salvar al mundo. Luego, otro recuerdo surge, esta vez de un hombre llamándolo el mejor Sánede del mundo. La determinación de Will crece mientras escucha su nombre. Un guardia aparece desesperado. El general ha sido herido de gravedad. El soldado que lo carga teme que no sobreviva. Will ordena que lo coloquen en el suelo, asegurando que sin el general, la guerra ya estaría perdida. Frente a todos, Will promete salvarlo. Grita que para eso está ahí. Entonces comienza a usar su magia de curación. Una poderosa luz verde estalla desde su cuerpo, empujando a los presentes hacia atrás. Su brazo brilla con intensidad, revelando la magnitud de su poder. Los soldados observan con asombro. La magia surte efecto. El general abre lentamente los ojos y de repente se levanta completamente curado. Todos celebran. Will le asegura que sin importar cuán herido esté, la victoria está garantizada. Pero la expresión del general cambia. Su mirada se endurece, transformándose en pura rabia. El ambiente se vuelve insoportablemente tenso. Sin previo aviso, el general golpea a Will directamente en el rostro. Nadie entiende qué acaba de ocurrir. El general afirma que lo que hizo fue innecesario. Los soldados quedan en shock. Will en el suelo no comprende nada. Cuando los guardias intentan intervenir, el general les grita que se callen, con una mirada aterradora. Luego desenvaina su espada. Sin dudarlo, ataca a Will. Grita furioso preguntando si cree que ese brazo curado le permitirá vivir en paz. Le recrimina que un Sánede jamás entenderá el sufrimiento de luchar en el frente. Se desahoga, revelando la verdad. Los soldados son curados solo para ser enviados nuevamente al matadero. Confiesa que todos están exhaustos, que ya no quieren pelear. Will observa los rostros a su alrededor y ve la verdad en cada uno de ellos. Queda devastado. Se pregunta si todo su esfuerzo fue inútil, si su sudor y lágrimas no significaron nada. El general declara que está harto de sufrir por su culpa y vuelve a atacar. Afirma que la humanidad está perdida y que si Will quiere pelear, deberá hacerlo solo. Will entra en pánico. Como Sánede,
no puede usar magia de ataque. El general y los soldados le dan la espalda y lo abandonan. En ese instante, un dragón prepara otro ataque. La explosión es devastadora. Todo a su alrededor es destruido. Will queda solo entre los escombros. El general, usando su último aliento, le grita que huya y muere. Atrapado entre ruinas, Will finalmente comprende la desesperación que los soldados sintieron en batalla. Se da cuenta de lo terribles que eran los monstruos y de que él siempre observó todo desde un lugar seguro. Lleno de rabia y arrepentimiento, lamenta haber dedicado su vida únicamente a la magia de curación. Recuerda cuando descubrió su talento siendo niño. Recuerda el día en que fue nombrado el mejor Sanede del mundo. Grita, desesperado, que debió haber luchado en el frente. Sin armas, toma una simple roca del suelo. Corre hacia el dragón para un último enfrentamiento, deseando con todas sus fuerzas poder volver atrás y hacerlo todo diferente. El dragón abre su enorme boca para devorarlo. Entonces, todo se oscurece. Dos esferas aparecen, una roja y una azul. Una gota azul cae, creando una onda en el agua. Todo comienza de nuevo. Will despierta sobresaltado, como de una nuez sabida. Está en una habitación tranquila con la luz del sol matinal. Confundido, observa a su alrededor, hasta que ve una carta sobre el escritorio, la guía de inscripción a la Academia de Magia de Curación. Empieza a sudar frío. Ha regresado en el tiempo, exactamente 5 años antes, una semana antes de ingresar a la Academia de Magia de Curación. Recuerda claramente haber muerto a manos de un dragón, pero si su último deseo fue concedido, sabe exactamente qué debe hacer. Con determinación, arruga la carta. Esta vez se inscribirá a la Academia de Magia de Ataque, la Academia Spars, porque ahora lo entiende. Los sanadores no pueden usar magia de ataque, y esta vez Will no piensa volver a quedarse atrás. Sin embargo, Will sabe que no será fácil. Aún así, con los recuerdos de su vida pasada, está convencido de que puede cambiar el futuro. Frente a esta nueva oportunidad, jura que esta vez, él mismo peleará y salvará el mundo con sus propias manos. Su primer paso es claro: entrar a la mejor academia de magia ofensiva del reino, la legendaria Academia Spars. Su educación es famosa por su excelencia, conocida por formar a los mejores magos de ataque que existen. Allí pueden convertir a cualquiera en un combatiente de primera clase. Will recuerda a una persona increíblemente poderosa que conoció en su vida pasada, alguien que también estudió en Spars. Sin embargo, su teoría de combate es un secreto absoluto y solo puede aprenderse estando inscrito en la academia. El joven se queda pensativo. Nunca había habido un caso de un Sanede inscrito allí. Además, la academia es tan prestigiosa que los nobles pagan fortunas para que sus hijos puedan ingresar. Will lamenta no poder traer el dinero de su vida pasada. Incluso si comenzara a trabajar como Sanede desde ahora, no tendría tiempo suficiente para reunir la costosa matrícula. En medio de sus dudas, una voz femenina y familiar llama su nombre desde la puerta. Al girarse, Will queda completamente paralizado. Frente a él está su hermana mayor, viva y sonriéndole. En ese instante entiende la verdad. Realmente ha regresado al pasado. Se preocupa por su reacción y le pregunta si se siente bien. Will disimula rápidamente con una sonrisa radiante y le devuelve el saludo. En silencio piensa que con su magia de curación podrá evitar la tragedia que sabe que le ocurrirá a ella. De pronto, una idea brillante surge en su mente, como una luz al final del túnel. Agradece efusivamente a su hermana, diciendo que gracias a ella podrá lograr su objetivo, dejándola completamente confundida. Luego se despide, explicando que debe salir, y ella le pide que regrese antes de la cena. La Federación de Academias Mágicas es la organización encargada de supervisar todas las academias del reino. En ese momento, su presidente es también el director de la Academia Spars, Arnold Golligan, quien estuvo a punto de renunciar recientemente. La razón de su decisión se oculta tras las paredes de una lujosa mansión. De noche, a través de una ventana,
puede verse a un anciano cuidando a una joven enferma acostada en la cama. La chica, blonda y pálida, sufre una fiebre altísima y suda constantemente. El hombre acaricia su rostro con preocupación, mientras su estado empeora día tras día. Arnold Colligan cuida a su nieta Marie. La chica se disculpa débilmente, diciendo que el SANEDE que la trató no fue lo suficientemente bueno, pero promete encontrar a alguien que pueda curarla. El director pasa todo su tiempo libre cuidándola, pero en la vida pasada, la magia de curación de esa era no fue suficiente, y Marie terminó falleciendo. Sin embargo, esta vez la historia será diferente. De repente, una figura aparece en la habitación de la ventana. Es Will, quien se ofrece a encargarse del tratamiento como SANEDE. Arnold queda atónito al ver a un joven escalando su mansión en plena noche. Para sorpresa de Will, el director lo reconoce de inmediato. Es el estudiante becado de la Academia Helig. Arnold comenta que el talento del chico es famoso, aunque no esperaba que fuera del tipo que entra sin permiso. Will suelta una risa incómoda y piensa que después de morir una vez, sus acciones se han vuelto un poco más audaces. Volviéndose serio, explica que no hay tiempo que perder, ni para él ni para la chica enferma. Con total seguridad, se acerca a la cama y afirma que puede curar a la nieta del director. Arnold, lleno de sospechas, le pregunta cuáles son sus verdaderas intenciones. Will responde que eso puede esperar y le pide permiso para tratarla, ya que su enfermedad avanza rápidamente. Un silencio tenso invade la habitación mientras ambos se miran fijamente. Tras unos segundos eternos de reflexión, Arnold finalmente acepta. Will se sienta junto a la cama, preparándose para comenzar el tratamiento. En su rostro se mezclan la determinación y el nerviosismo de alguien que sostiene una vida en sus manos. Siente la mirada intensa del director, listo para intervenir ante el más mínimo error. Respira hondo, se concentra, luego toma suavemente la mano de la joven y libera su magia. Una poderosa luz verde estalla desde su cuerpo, iluminando toda la habitación. Aunque al regresar en el tiempo su maná se redujo, aún recuerda perfectamente las fórmulas de curación. Will sabe que la cura para la enfermedad de Marie solo sería descubierta 2 años después, pero con su conocimiento del futuro, puede realizar el tratamiento ahora. De pronto, la chica abre los ojos. Will se la sonríe y le dice que todo estará bien, asegurándole que el peligro ha pasado. Le recomienda descansar, ya que su resistencia es baja. Marie se sonroja ligeramente y responde con timidez, lo que deja a Will un poco incómodo. Arnold se acerca apresurado y le pregunta si realmente se siente bien. Ella asiente, sorprendida de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sentía tan saludable. El director observa a su nieta con una expresión de profundo alivio y felicidad. Will contempla la escena en silencio, con una sensación de logro. Más tarde, en la sala de estar, Arnold agradece profundamente al joven por haber salvado a su nieta y le promete que en señal de gratitud, hará cualquier cosa que él le pida. Will explica que su magia de curación ya es perfecta y que no tiene nada más que aprender. Entonces revela su verdadero deseo, entrar a la Academia Spars. Arnold queda desconcertado. No entiende por qué un SANEDE tan talentoso querría estudiar magia ofensiva. Pero Will responde con absoluta certeza de que sabe exactamente lo que está haciendo. El director observa los ojos del joven y percibe una determinación que jamás había visto. Finalmente sonríe y afirma que usará su autoridad para encargarse personalmente del proceso. Con un firme apretón de manos, aprueba la inscripción de Will en la Academia de Magia de Ataque Spars, sellando un destino que cambiará para siempre. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre se queja de que el director acaba de regresar y ya está causando problemas. Sonríe de forma maliciosa mientras revisa el expediente del nuevo estudiante. Al ver que Will es un SANEDE, se burla, convencido de que ese tipo de mago no es más que un debilucho. El día de la ceremonia de ingreso, todos los nuevos estudiantes se reúnen frente a la imponente Academia Spars. Un silencio expectante se apodera del lugar cuando el director Arnold aparece ante ellos, con una expresión severa grabada en el rostro. Su sola presencia impone respeto,
La Academia Spars es una institución especializada en magia ofensiva, famosa por su plan de estudios único y exigente. Además de su prestigiosa formación, cuenta con instalaciones de investigación de última generación, diseñadas para llevar a sus estudiantes al límite de su potencial. Los graduados de Spars se vuelven tan influyentes que reciben múltiples apoyos directos del reino. No existe, sin duda, un mejor lugar para estudiar hechizos de ataque. Will lo sabe muy bien. También sabe que su camino será difícil. Mientras observa el lugar, los recuerdos de su vida pasada regresan como una tormenta. Los horrores, los errores y el final trágico. Apretando los puños, el joven se jura a sí mismo que esta vez cambiará su destino. Poco después de inscribirse, durante una clase práctica, Will ya se encuentra completamente agotado. Un profesor le ordena comenzar su entrenamiento usando un muñeco de madera cercano. El joven se concentra, intenta formar un círculo mágico y lanzar un hechizo de fuego. Sin embargo, el esfuerzo es tan grande que se queda sin aliento y casi sin fuerzas. El hechizo que intentaba crear se desvanece lentamente en su mano. «Fallaste otra vez», dice el profesor con frialdad. Las risas de los demás estudiantes no tardan en escucharse. El profesor le prohíbe asistir a clases hasta que pueda usar magia correctamente y le ordena entrenar solo. Desesperado, Will pide que le enseñen de forma adecuada, ya que ni siquiera sabe cómo se supone que debe practicar. La respuesta es cruel. Enseñar a un Saned es una completa pérdida de tiempo. Will solicita entonces permiso para estudiar en la biblioteca, pero el profesor se lo niega, afirmando que no hay libros para alguien como él. En ese momento, un estudiante rubio observa la escena con una sonrisa maliciosa. Sin previo aviso, ataca a Will por la espalda, diciendo que está en su camino. El impacto lo lanza al suelo con violencia, dejándolo incapaz de reaccionar. Tirado en el suelo, completamente confundido, escucha la risa de su atacante, burlándose de que ni siquiera pudo esquivar. El rubio presume que ese no es un lugar para un debilucho incapaz de protegerse a sí mismo. Luego añade con total descaro que siempre es culpa de la víctima. Will queda impactado por esas palabras. El profesor asiente, apoyando a Opus, y sugiere que el joven se transfiera a una academia de curación. El abusador continúa su burla, diciendo que allí al menos podrá ser consolado por sus amigos. Will permanece en el suelo con la mirada cargada de pura rabia, mientras todos se ríen de él. Más tarde esa noche, descansa solo en el patio de entrenamiento, completamente frustrado. No ve ninguna señal de que pueda dominar la magia ofensiva. Desde el inicio sabía que sería una lucha difícil. La curación y la magia de ataque utilizan fuentes distintas. Un mago convierte el poder de la mente, conocido como maná, en hechizos mediante fórmulas mágicas, pero el tipo de maná depende del corazón. Los sanadores solo pueden usar maná calmado, no maná activo. Aún así, Spars posee el conocimiento necesario para entrenar magos de ataque casi desde cero. Por eso creyó que podría aprender a transformar su maná calmado en maná activo allí. Sin embargo, ni siquiera puede asistir a clases. Los recuerdos de las burlas y el desprecio vuelven a su mente. Pese a todo, Will se levanta. No puede rendirse ahora. Recuerda a alguien que también tenía poco maná y logró refinarlo en esa misma academia. Comprende que seguir esperando no servirá de nada y considera colarse en la biblioteca. De repente, una voz lo llama desde la oscuridad, preguntando qué hace allí a esa hora de la noche. Will se pone nervioso y se disculpa mientras la figura se acerca lentamente por el patio. Sus ojos se abren de par en par cuando reconoce quién es. Una silueta avanza entre las sombras y dos ojos azules,
fríos y penetrantes, lo observan con intensidad. Frente a él está Verónica, imponente, con su cabello plateado brillando bajo la luz de la luna y una espada colgada de su cadera. Will queda impactado. Tartamudea su nombre con incredulidad. Recuerda haber luchado junto a ella en su vida pasada, cuando era una maga ofensiva de élite. Otro recuerdo doloroso surge, él sosteniendo la herida en sus brazos al final de todo. La nostalgia lo invade mientras recuerda el inmenso poder de su espada mágica. De pronto, Verónica desenvaina su hoja, que brilla intensamente, aterrorizando a Will. Explica que vio a un estudiante sospechoso y por eso está en guardia. Luego lo cuestiona severamente. ¿Estás causando problemas o solo eres demasiado entusiasta? En pánico, Will responde que solo es entusiasmo. Sabe lo peligrosa que es. Verónica acepta la excusa y envaina su espada. Will suspira aliviado. Para asegurarse, la llama por su nombre. Ella responde fríamente que sí, que es ella, pero lo reprende de inmediato por dirigirse así a una profesora de la academia. Will queda en shock. En su vida pasada, no era mucho más grande que él. Verónica explica que saltó varios grados y que este año se convirtió en profesora. Will sonríe con incomodidad. Con su talento tiene todo el sentido del mundo. Entonces sus ojos se vuelven serios. Se da cuenta de algo crucial. Esta es su oportunidad perfecta. Con la ayuda de Verónica, quizá por fin pueda aprender magia ofensiva y cambiar su destino una vez más. La joven profesora nota la extraña mirada de Will y le devuelve una expresión fría y distante. El protagonista reúne valor, se acerca y con voz firme le dice que desea tomar clases con la profesora Verónica. Luego pregunta, con determinación, cómo puede inscribirse en su clase. Verónica responde que no imparte clases regulares. Explica que, al haber saltado muchos grados, nunca pasó por cursos normales y que este año trabaja únicamente como instructora asistente, respondiendo preguntas de los estudiantes. Sin embargo, confiesa algo curioso. Por alguna razón, nadie se le acerca para preguntarle nada. Will piensa de inmediato que todos le tienen miedo, especialmente después de verla desenfundar su espada con tanta rapidez. Al notar la oportunidad frente a él, decide no desaprovecharla y le pide permiso para hacerle una pregunta. Va directo al punto y le pregunta qué debería hacer un Zaneth para aprender magia ofensiva. Verónica frunce ligeramente el ceño. Desde el principio había notado algo extraño en el flujo de maná del joven. Entonces asiente y dice que ya entiende la situación. Él es el famoso estudiante de primer año del que todos hablan. Will se sorprende de que ella conozca su caso, y la profesora comenta que es bastante inusual. El joven menciona que escuchó sobre un método de Spars para cultivar maná. Verónica confirma que puede enseñárselo. La emoción invade a Will, pero la profesora lo detiene de inmediato con un pero. Afirma que, aún con ese método, para él sería imposible usar magia ofensiva. Confundido, Will escucha su explicación. Su cuerpo contiene demasiado maná estático. Cualquier maná dinámico que intentara generar se disolvería en él, haciendo inútiles las fórmulas de ataque. Will pregunta si existe alguna otra manera. Verónica responde que no conoce ninguna. Aunque la frustración lo golpea con fuerza, el joven no se rinde. Decide que si no existe un método, lo creará él mismo. Agradece a la profesora por su tiempo y dice que pensará mejor las cosas. Cuando se da la vuelta para irse, Verónica lo llama. Le dice que la conversación aún no ha terminado. Entonces revela algo inesperado. Incluso si un Zaneth no puede usar magia ofensiva de forma convencional, aún existe una manera de convertirse en un mago de ataque. Will queda confundido y le pregunta a qué se refiere. Sin responder de inmediato, Verónica desenfunda su espada y explica que está hecha de hierro y su función es atacar a enemigos. Luego coloca un pie sobre un banco de madera cercano, lo señala y dice que está hecho para que la gente se siente. Sin embargo, lo levanta con una sola mano y añade que también puede usarse para golpear a alguien. Acto seguido, arroja el banco al suelo con fuerza.
explica que el uso de cualquier objeto no está limitado a su propósito original. Luego levanta su mano y dice que el mismo principio se aplica a ella. De repente, toca suavemente el rostro de Will como ejemplo práctico. El joven se pone rojo de inmediato, nervioso por el contacto inesperado. Sin previo aviso, Verónica lo abofetea, aclarando que esa misma mano también puede usarse para hacer daño. Resume su idea con firmeza. Todo depende de cómo se use algo. Cualquier cosa puede convertirse en un arma. En ese instante, una chispa se enciende en la mente de Will. Se pregunta si podría usar la curación para atacar. Verónica le dedica una sonrisa confiada, confirmando que su razonamiento es correcto. Will se cuestiona por qué nunca había pensado en algo así. Ella explica que se debe a la naturaleza de la mente y del maná de cada persona, y añade que los magos de ataque y de curación simplemente no se interesan entre sí. Sin embargo, lo observa fijamente y afirma que él probablemente es diferente al resto. Revela que su maná no es de un Sanet puro y que el simple hecho de que esté ahí lo demuestra. Will queda impactado y se pregunta si su regresión fue la causa de ese cambio. De pronto, Verónica apunta su espada hacia él y le dice que se dé cuenta de algo importante. Le exige que despierte la pasión agresiva que existe dentro de su corazón. Asegura que si logra hacerlo, su magia de curación será capaz de aplastar a sus enemigos. Al día siguiente, los estudiantes se reúnen nuevamente en el patio para el entrenamiento diario. Will está ahí recordando cada palabra de la conversación con Verónica la noche anterior. Piensa en lo extraña que fue su analogía, pero también en cómo abrió su mente a nuevas ideas. Reflexiona que no lo rechazó, e incluso encontró interesante su teoría de combate. De repente el profesor lo llama de forma despectiva, sin ni siquiera usar su nombre. Luego anuncia que habrá combates 1 contra 1. Debido a que hay un número impar de estudiantes, Will también participará. Con una sonrisa maliciosa, el hombre dice que es culpa del joven por no saber magia y que cosechará lo que sembró. Añade que ya decidió todos los emparejamientos. Como era de esperarse, Will es emparejado contra su abusador, Opus. El protagonista se da cuenta de que la elección fue deliberada, mientras el profesor se ríe en su cara. Opus Omen es un noble de una familia famosa, siempre rodeado de seguidores. Will sabe que no solo confía en su linaje, sino que también es un excelente mago ofensivo. El rubio lo provoca, burlándose y preguntando si su madre lo consolará después de que lo golpeen sin piedad. Will esboza una pequeña sonrisa. Esperaba ese tipo de actitud. Admite para sí mismo que está bastante molesto, y decide que este es el momento perfecto para probar la teoría de Verónica. Llama al profesor, quien le advierte que no le permitirá rendirse. Will responde que no piensa hacerlo, pero que tiene una propuesta. Dice que entiende que no tiene talento y ofrece abandonar la academia si pierde el combate. El profesor sonríe, llamando sabia a su decisión. Sin embargo, Will añade que si gana, podrá asistir a clases normales. Esto irrita visiblemente al hombre. Opus comienza a reír, encontrando la apuesta divertida. Dice que no ve ningún problema y que la pelea no sería interesante si no hubiera algo que romper. El profesor acepta, convencido de que discutir es una pérdida de tiempo ante algo imposible. Les ordena a ambos estudiantes tomar sus posiciones. Luego levanta el brazo y grita con fuerza para dar inicio al combate. Sin perder tiempo, Opus comienza a preparar un hechizo ofensivo. Cruza las manos y crea un círculo mágico, invocando varias dagas de fuego que flotan a su alrededor. Presume de su magia de creación y declara que acabará con su oponente. Las dagas ardientes salen disparadas directamente hacia Will. El protagonista, sin embargo, permanece calmado. Junta sus manos y se concentra. Un círculo mágico de curación con energía esmeralda aparece entre sus palmas. Sus ojos brillan con una intensa luz esmeralda, reflejando su absoluta determinación. Esquivando con rapidez, logra evitar todas las dagas. Opus queda completamente impactado, sin entender cómo pudo esquivar el ataque. Will explica que su magia manipula la vida y le permite llevar su poder físico al máximo. Furioso, el abusador carga contra él, gritándole que no se vuelva engreído por un golpe de suerte. Will utiliza su magia de curación para fortalecer su cuerpo, y aprovechando la oportunidad, recoge una de las dagas de fuego caídas en el suelo. Con el arma en mano, comienza a desviar magistralmente los demás proyectiles.
Todas las hojas ardientes caen a su alrededor. Will sonríe y le dice a su oponente que eso fue perfecto para sus planes. Aprieta la daga con firmeza, preparándose para el contraataque, y con una mirada confiada declara que va a pedir el arma prestada. Los demás estudiantes observan la escena completamente impactados, preguntándose si aquello realmente podía considerarse un hechizo de ataque. Will, por su parte, piensa que nadie se dio cuenta de la verdad. No había usado magia ofensiva, sino su curación convertida en un arma. Opus se enfurece de inmediato. La frustración se refleja en su rostro, pues jamás imaginó un giro como ese. Grita que solo se estaba conteniendo y convoca una cantidad mucho mayor de dagas de fuego. Con furia, declara que no existe forma alguna de que un mago ofensivo pierda contra un simple sanader. Sin embargo, Will esquiva cada hoja con una velocidad sobrehumana, moviéndose con una facilidad que deja a todos boquiabiertos. Las dagas terminan clavadas en el suelo una tras otra, mientras el abusador observa incrédulo. Esto no se trata solo de números, gruñe Opus. Comienza entonces a preparar un hechizo mucho más poderoso. Las hojas de fuego se fusionan y aumentan de tamaño hasta formar una sola espada gigantesca. Will admite en silencio que su oponente es fuerte y que entiende bien su propia magia. Para empeorar la situación, Opus añade rotación al hechizo. La espada comienza a girar como un taladro mortal. Sin dudarlo, lanza el ataque con toda su fuerza. La espada giratoria impacta. Sin embargo, lo que sucede a continuación deja a Opus paralizado. Opus grita desesperado, incapaz de creer que su hechizo más poderoso haya sido detenido de esa manera. Mientras soporta la presión, Will se pregunta si debería fortalecer aún más su cuerpo. Con un grito de esfuerzo, canaliza su magia y lanza la espada gigante a un lado con una fuerza absurda. El rubio no puede creer lo que ve y grita que aquello es imposible. En un instante, Will desaparece de su vista, aparece detrás de Opus y le dice con calma que lo curará apropiadamente más tarde. Y luego se prepara para atacar con la daga de fuego que había recogido antes. De repente, una voz retumba en el campo de batalla. ¡Es suficiente! Un enorme muro de tierra surge entre ambos, interrumpiendo el ataque. La fuerza del hechizo lanza a los dos estudiantes en direcciones opuestas. El muro de piedra divide el campo, demostrando claramente el poder de quien ha intervenido. El profesor aparece y ordena a ambos que retrocedan, afirmando que la siguiente pelea está por comenzar. Opus permanece en el suelo, aterrorizado, mientras Will lo observa fijamente con la daga en mano. Will se gira hacia el profesor y pregunta con serenidad si ahora puede asistir a clases normales. El hombre, visiblemente irritado, acepta a mala gana y le dice que haga lo que quiera. Con una sonrisa victoriosa, Will le agradece y se marcha dejando a su oponente derrotado en el suelo. Mientras se aleja, reflexiona sobre la sensación que experimentó durante la batalla. Comprende que esa es su propia forma de magia, una que supera incluso sus expectativas. En silencio, agradece a la profesora Verónica por haberlo guiado en ese camino. Una sonrisa confiada se dibuja en su rostro. Su plan está funcionando a la perfección. La bandera de la academia ondea con el viento, marcando el inicio de un nuevo día. Mientras tanto, en el patio, el profesor le dice a Opus que lo sucedido solo fue un accidente durante la clase. El rubio se levanta y responde que no piensa reportar cada pequeño incidente a su padre. Luego lanza una mirada amenazante y pregunta si el mensaje quedó claro. El profesor, incómodo, asiente, aunque en sus pensamientos jura que no permitirá que un Sanadet se vuelva arrogante. Poco después, los estudiantes se encuentran sentados en un aula amplia y bien iluminada. Will piensa, con alivio, que finalmente podrá asistir a clases y aprender magia ofensiva. En ese momento, el profesor entra al aula y todos giran la cabeza para mirarlo. El hombre observa la clase con desprecio y una sonrisa maliciosa antes de anunciar que la lección del día será sobre la creación de herramientas mágicas. Will siente una extraña nostalgia, recordando una clase similar en la Academia de Curación. El profesor explica que el objetivo es crear poderosas bombas de hielo y distribuye los materiales, ordenando que sigan el procedimiento exacto. Will recuerda que en su vida pasada solo fabricaba objetos de curación, como pociones de salud. Reflexiona que la función de un objeto depende más de los materiales utilizados que del tipo de maná empleado. Con esa idea en mente, cree que podrá superar la clase sin dificultades. Dentro de la bolsa encuentra un fragmento de un golem de hielo
y polvo de ramas de un árbol de fuego. Lee atentamente el libro de instrucciones para mezclarlos correctamente. De repente, el cristal comienza a brillar. Will se sorprende por la reacción inesperada. Una visión de mejora corporal cruza su mente y sin previo anuncio, un rayo azul atraviesa el aula. Instantes después, el rayo provoca una explosión de hielo masiva en el centro de la sala. Un enorme cristal de hielo se forma en el punto de impacto. Will queda completamente confundido. El profesor grita furioso, preguntándole qué cree que está haciendo. Will intenta explicarse, pero es interrumpido y advertido de que perderá puntos en su calificación. Incómodo, soporta el regaño y las miradas de todos los presentes. Al otro lado del aula, Opus y uno de sus amigos ríen burlonamente. El rubio sonríe con malicia, aprovechando la oportunidad para humillarlo. Sin embargo, Will no se inmuta. Enfrenta la situación con una mirada llena de determinación. La siguiente clase comienza. La lección trata sobre criaturas mágicas, y una pequeña salamandra se encuentra dentro de una jaula sobre el escritorio. Will observa al animal con curiosidad. El profesor ordena a los estudiantes con malas calificaciones que se sienten al frente para prestar atención. Will siente que la cercanía con la salamandra es peligrosa. Su sospecha se confirma cuando la criatura escupe fuego de repente. Instintivamente, se defiende con una sartén que había traído consigo. El profesor le pregunta por qué tiene una sartén, y Will responde que pensó que podría ser útil. Sin más, el hombre confisca la sartén, dejándolo completamente indefenso. En ese instante, Will comprende que el profesor está saboteándolo a propósito. Puede asistir a clases, sí, pero no le permitirán aprender nada de forma adecuada. Frente a esa realidad, se pregunta qué puede hacer para sortear el problema. Entonces, mira hacia un lado y nota a una chica sentada allí. Tiene una expresión triste en el rostro y parece mantenerse aislada del resto. El acoso contra el joven no se detiene. Durante una clase, Opus lo ataca por detrás con una llamarada, fingiendo que su mano se resbaló. En el aula, el profesor aprovecha cualquier oportunidad para humillarlo. Le hace una pregunta que sabe que no puede responder, y aún así le descuenta puntos sin piedad. Fuera de clase, la situación empeora. Algunos estudiantes arrojan basura frente a la puerta del dormitorio de Will, y para colmo, el supervisor del edificio lo castiga obligándolo a saltarse la cena, acusándolo de causar problemas. De regreso en su habitación, Will finalmente se permite desahogarse. Siente el peso de la oposición constante dentro de la academia. Todo parece una montaña imposible de escalar. Aún así, aprieta el puño con fuerza. No permitirá que el acoso lo derribe. Recuerda la primera vez que peleó con sus propias manos y ganó. Ese recuerdo le devuelve la confianza. Con el puño en alto y el corazón firme, reafirma su convicción. Puede convertirse en un mago de ataque. Decidido, comienza a repasar la lección. Por fin ha conseguido su libro de texto y no piensa desaprovecharlo. Al día siguiente, Will está sentado solo en un aula completamente vacía y silenciosa. Observa el reloj, la hora de la clase ya pasó, pero el profesor no ha aparecido. Desde lejos, una chica lo observa. Piensa que el cambio de aula debía mantenerse en secreto. Al ver que no tiene sentido seguir esperando, se levanta para irse. «Oye», la llama Will. La chica se gira sorprendida y responde con un tímido saludo. Will le pregunta si el aula de la siguiente lección ha cambiado. Ella confirma sus sospechas y se pregunta por qué solo él, el estudiante odiado por todos, permanece allí. Hace una mueca extraña y piensa que tal vez él también pertenece al grupo de los marginados. Con una media sonrisa comenta que dos parias deberían llevarse bien. Will percibe el tono afilado de sus palabras, pero sonríe. «Me alegra tener una amiga», dice extendiendo la mano. La chica acepta el apretón con timidez y nerviosismo ante la inesperada situación. Luego se presenta como Erika Glenn. Erika explica que entiende por qué Will es un blanco constante. Es un Saned y además perdió varias clases. Comenta que todos dicen que los sanadores son naturalmente débiles. Will bromea diciendo que incluso asistiendo a clases de magia ofensiva tampoco tiene amigos. Reflexiona que la discriminación hacia los sanadores es profunda y los magos de ataque suelen menospreciarlos.
Recuerda que en su vida pasada fue el Saned exclusivo del reino y sufrió por ello. Por eso entiende que en una academia ofensiva tendrá que luchar contra ese prejuicio una vez más. Erika lo observa con curiosidad, como si quisiera preguntarle algo importante. Finalmente va directo al punto y le pregunta por qué vino a la Academia Spars. Will se queda pensativo. Luego, con una mirada decidida, responde que entendió que nacer Saned no es una razón para huir de una pelea. Cambiando el foco, le pregunta a Erika por qué está allí. La joven se sorprende, pero responde que proviene de una pequeña familia noble del campo. Al no tener hermanos varones, decidió convertirse en maga para demostrar que una mujer puede liderar la familia. Will asiente, convencido de que graduarse de Spars haría eso posible. Sin embargo, Erika admite con tristeza que no tiene talento para la magia ofensiva, lo que le ha dificultado hacer amigos. Luego sonríe y corrige diciendo que acaba de hacer uno. Bromea con que ya no se sentirá tan mal por sus malas calificaciones. Will sonríe y piensa que tal vez el futuro pueda ser amable con ella. La invita entonces a buscar el aula correcta. Ambos abandonan el aula vacía y recorren los pasillos hasta encontrar la habitación adecuada. Pero apenas entran, el profesor les grita por llegar tarde. Se disculpan y explican que no sabían del cambio de aula, mientras el resto de los estudiantes los observa. El profesor no acepta excusas. Los mira con frialdad y una sonrisa maliciosa. Decide usar la situación para humillar a Will. Señala un círculo mágico en el pizarrón y le ordena que responda a la pregunta. Erika se preocupa. Will acaba de llegar y no pudo haber escuchado la explicación. Sin embargo, Will permanece en silencio, observando el tablero con absoluta calma. El profesor declara que si responde correctamente, perdonará la tardanza. Si se equivoca, perderá muchos puntos. Desde el fondo del aula, Opus se ríe, asegurando que a ese ritmo Will reprobará de inmediato. Para sorpresa de todos, Will toma una tiza y camina hacia el pizarrón. Con un gesto firme, rompe la punta y empieza a escribir. Su mano se mueve con velocidad y precisión, dibujando símbolos complejos que nadie esperaba que conociera. En cuestión de segundos, completa un círculo mágico perfecto que brilla intensamente. Luego se gira y pregunta al profesor qué opina de su respuesta. La mandíbula del hombre cae. Comienza a sudar, completamente sin palabras. El silencio se apodera del aula cuando finalmente confirma que la respuesta es correcta. Opus queda paralizado por la conmoción. Erika, desconcertada, se pregunta cómo Will pudo responder algo tan difícil. Con una sonrisa confiada, Will regresa a su asiento y disfruta del silencio absoluto y del impacto que acaba de provocar. Después de clase, Erika aún está impresionada. Se gira hacia Will y, sin poder contener su curiosidad, le pregunta cómo logró resolver un problema tan difícil en el pizarrón. Will responde con naturalidad que ya había visto ese contenido en el libro de texto, dejando a la joven completamente impactada. ¿Leíste todo el libro por tu cuenta?, exclama, incrédula. Will lo confirma. Piensa que lo leyó por completo el día anterior y que los libros de la academia son increíbles. El material está perfectamente organizado, abarcando desde los conceptos más básicos hasta el conocimiento más avanzado. Reflexiona que en su vida pasada siempre fue bueno en la teoría, y eso le permitió comprender todo con rapidez. Incluso admite que aprender le resultó tan entretenido que se quedó despierto hasta muy tarde sin darse cuenta. La mandíbula de Erika cae. El contenido es difícil incluso para estudiantes talentosos, y no puede evitar preguntarse cómo es que Will no es considerado un fracaso. Entonces entra en pánico, convencida de que será la peor de la clase, y le ruega que no la abandone. Will la calma con una gran sonrisa y le asegura que le enseñará todo lo que no entienda. Dice que son amigos y que los amigos siempre deben ayudarse mutuamente. Conmovida por su actitud, Erika le agradece entre lágrimas de felicidad. Will piensa que tener a Erika cerca podría ser muy beneficioso para sus planes futuros dentro de la academia. Poco después, le pide un favor a cambio. Erika recuerda que la siguiente clase es magia ofensiva. Confiesa que es una materia que nunca ha logrado aprobar. Sin embargo, ahora podría hacerlo,
ya que Will venció a Opus. Will niega con la cabeza y aclara que todavía no puede usar magia ofensiva general. Aún así, con una mirada llena de confianza, revela que tiene una idea para solucionar el problema. Le pide la ayuda de Erika para poner su plan en práctica durante la clase. Más tarde, en el patio de entrenamiento, los estudiantes se reúnen para la lección práctica. Will reflexiona que la magia ofensiva se divide en dos categorías, general y única. La magia general se basa en fórmulas preestablecidas que cualquiera puede aprender. La magia única, en cambio, es creada por el propio usuario y solo él puede utilizarla. La academia enseña ambos tipos. Will sabe que puede usar su curación para desarrollar magia única, por lo que puede participar en esas clases. El verdadero problema son las clases de magia general. El profesor lo observa con desdén y declara que no puede aprobar si no es capaz de usar magia ofensiva. Con tono burlón añade que la teoría es sencilla, pero la práctica es otra historia, y que Will reprobará sin remedio. Ante la provocación, Will solo responde con una mirada firme y determinada. El profesor anuncia que la tarea es la misma de siempre: golpear un objetivo con una bola de fuego. Advierte que si no puede hacer algo tan básico, jamás se graduará. En su mente, el profesor está convencido de que durante la pelea, Will solo usó magia de curación para mejorar su físico. Está seguro de que no puede lanzar hechizos ofensivos, y por eso desea expulsarlo de su clase cuanto antes. Con una sonrisa maliciosa, espera que el estudiante incompetente fracase. De pronto, nota la sonrisa confiada en el rostro de Will y se siente inquieto. Sus ojos se abren de par en par cuando presencia lo impensable. Will crea una bola de fuego. ¿Cómo es eso posible?, grita el profesor, incrédulo. Will sonríe para sí mismo, aliviado de que nadie haya descubierto su plan. Entonces, un recuerdo revela lo que ocurrió antes de que la clase comenzara. El plan era sencillo. Erika crearía la bola de fuego usando magia ofensiva general. Will colocaría la llama en la cola de una salamandra, la escondería en su mano y usaría curación para evitar que se quemara. De esa forma, la energía activa quedaría oculta y parecería que él mismo había generado el hechizo. Erika, nerviosa, observa el proceso, impactado por su habilidad y preguntándose quién es realmente Will. De vuelta al presente, Will lanza la bola de fuego con todas sus fuerzas. El ataque impacta de lleno contra el muñeco de entrenamiento, destrozándolo con una potencia impresionante. Con una sonrisa victoriosa, se torna hacia el profesor y le pregunta qué le pareció. El hombre permanece en shock, convencido de que la magia fue real y preguntándose cuándo el joven aprendió a hacerlo. Finalmente anuncia que Will ha aprobado la clase. Will le agradece con una sonrisa tranquila. Erika estalla de alegría, mientras el resto de los estudiantes observa la escena con asombro. Opus, en cambio, muestra una expresión de pura rabia, incapaz de aceptar la derrota. Más tarde, Opus irrumpe furioso en la oficina del profesor y le exige una explicación. El hombre admite que él mismo no entiende lo sucedido, pero al rubio no le importa. Grita que no puede tolerar que un Sanet lo desafíe y amenaza con contárselo todo a su padre. Aterrorizado, el profesor intenta razonar. Opus entonces le ordena que saque a Will de su vista, de una forma u otra. Tras lanzar la amenaza, se marcha, dejando al profesor solo con una decisión peligrosa. El hombre reflexiona que actuar fuera de clase es arriesgado y recuerda cuánto luchó para llegar a donde está. Sin embargo, entiende que debe asumir un riesgo si quiere proteger su posición y su reputación. Apretando los dientes, decide que no permitirá que su vida se arruine. Resolverá el problema por su cuenta. Después de la clase en el campo de entrenamiento, el profesor llama a Will y le pregunta por qué lo convocó allí. El hombre observa su postura relajada y comenta que parece muy confiado. Will le agradece, pero el profesor niega que sea un cumplido. Lo acusa de haberse vuelto engreído, de faltar a clases, y le exige saber cómo piensa compensar esas ausencias. Will se irrita. Sabe perfectamente que el propio profesor fue responsable de esa situación. Explica que estudió con sus compañeros y también por su cuenta, por lo que no debería existir ningún problema académico. Sin embargo, el profesor lo interrumpe con frialdad,
afirmando que no es el estudiante quien decide eso y que las ausencias obligan a tomar clases extra. Luego añade que el contenido de esas clases es únicamente decidido por el instructor a cargo. Con una sonrisa maliciosa, revela su decisión. La clase extra consistirá en una batalla simulada contra él mismo. Will se sorprende y cuestiona la idea de que un profesor pelee contra el alumno. El hombre responde que le dará una ventaja. Si logra asestarle un solo golpe, aprobará. Acto seguido se burla de él, preguntándole si huiría después de recibir una oportunidad tan generosa. Will entiende inmediatamente la intención detrás del desafío. Con la magia del profesor, sus ataques jamás lo alcanzarían. El objetivo no es evaluarlo, sino humillarlo, obligarlo a reconocer la diferencia de poder y someterse. Aún así, frente a la situación, Will acepta el reto con voz firme. Dice que peleará. El profesor sonríe ampliamente, con los ojos brillando de forma siniestra. Sin perder tiempo, grita que la pelea comience y golpea el suelo con su magia. Will reconoce el hechizo. Ya lo había visto antes en otra clase. El terreno comienza a elevarse violentamente y un enorme pilar de tierra se lanza hacia él a una velocidad aterradora. Will apenas logra esquivarlo, deslizándose por el suelo con gran esfuerzo para evitar el impacto directo. El ataque se estrella detrás de él con un estruendo ensordecedor. Impactado por la fuerza y la velocidad del hechizo, Will escucha al profesor burlándose preguntándole cuál es el problema si lo único que hace es esquivar. El joven se da cuenta de que el nivel del profesor es mucho superior incluso al de Opus, pero aún así comprende algo importante. No es imposible evitar sus ataques. Usando toda su velocidad, esquiva una lluvia de picos de tierra mientras corre directamente hacia su oponente. En movimiento, toca el suelo y crea su propio círculo mágico de curación. Avanza entre los pilares, preparándose para contraatacar. El profesor levanta un gigantesco muro de tierra para bloquearlo, convencido de que el joven no tiene ninguna posibilidad de atravesar su defensa. Pero Will lo sorprende al saltar por encima del muro, empuñando una espada. La hoja brilla con una intensa energía azul mientras prepara su ataque. El profesor reacciona rápidamente y recubre su cuerpo con una armadura de piedra. La espada de Will golpea con fuerza, pero la armadura es demasiado resistente. El impacto lo lanza hacia atrás, incapaz de causar daño. El profesor se burla de él, afirmando que su fuerza jamás romperá una armadura tan dura como el hierro. Continúa ridiculizándolo, diciendo que usar magia de curación para atacar no es más que una imitación barata. Will se pone de pie lentamente y en lugar de enfurecerse, llama la atención del profesor. Le dice que su verdadero plan aún no ha comenzado. Explica que estudió el cuerpo humano y aprendió que las personas limitan inconscientemente su propia fuerza, porque si liberaran toda su potencia de una sola vez, sus cuerpos se romperían. Le pide que observe con atención. Se arremanga y explica que, aunque libere toda su fuerza, su cuerpo no podría soportarlo. Pero entonces sonríe. Por suerte, dice, soy un sanador. El profesor queda completamente impactado y comienza a sudar. Intenta convencerse de que nada cambiará, tartamudeando que aún así no romperá su armadura. Will responde con calma que lo descubrirán enseguida. Concentrando una abrumadora cantidad de energía en su puño, Will se prepara. El profesor, al sentir ese poder, entra en pánico y grita de miedo. Con un grito de guerra, Will lanza un devastador puñetazo contra la armadura. El impacto es brutal. El profesor sale despedido y cae al suelo, derrotado, sangrando y sin poder levantarse. Will lo observa y declara que no es correcto que un profesor decida los límites de sus propios estudiantes. Recuerda cómo Verónica le dio la idea de usar la curación como arma y entiende que ese fue el camino correcto. En ese momento, se da cuenta de que puede volverse mucho más fuerte. Mira su puño con una nueva determinación. Su poder ha evolucionado. De pronto, el suelo comienza a temblar nuevamente.
Un nuevo muro de tierra se eleva violentamente y avanza hacia él. Exhausto, Will cae a rodillas. Mientras tanto, el profesor se pone de pie dificultoso, ajusta sus gafas y lo mira con furia. Una oscura aura comienza a rodearlo. Listo para continuar la pelea, nuestro protagonista le recuerda al profesor el trato. Si lograba asestar un solo golpe, aprobaría la clase extra. Sin embargo, el hombre estalla de furia y grita que no hay testigos, que no piensa cumplir su promesa. Se niega rotundamente a aceptar que un sanador lo haya golpeado y, consumido por el orgullo, prepara otro ataque de tierra. Un enorme pico de piedra se lanza violentamente hacia Will. Lejos de entrar en pánico, Will sonríe y comenta con calma que liberar sus limitadores no sirve únicamente para golpear. Concentra su magia en los pies y una intensa aura verde comienza a envolverlo. En un instante, su cuerpo se mueve a una velocidad absurda. El pilar de tierra pasa rozándolo mientras lo esquiva por un margen imposible. El profesor queda completamente impactado. Sus ojos no pueden seguir el movimiento del joven. En el siguiente parpadeo, Will aparece justo frente a él. «Tu armadura no tendrá tiempo de formarse», dice con voz firme. El profesor lo observa con expresión seria, dándose cuenta demasiado tarde de que subestimó al joven sanador. Sus ojos brillan con una luz púrpura mientras intenta comprender lo que está ocurriendo. Está confundido, especialmente cuando nota que el puño de Will se ha detenido a escasos centímetros de su rostro. Entonces lo entiende. Su cuerpo está paralizado. Un instante después, percibe algo aún más aterrador. El flujo del tiempo a su alrededor se ha ralentizado de forma extrema. Con un esfuerzo enorme, Will se contiene, consciente de que el poder que está usando es peligroso incluso para él. El profesor siente el dolor del puñetazo antes de que termine de impactar. Es un dolor interminable, amplificado una y otra vez, mucho más intenso que un golpe normal. No puede gritar, no puede moverse, solo puede desear que todo termine cuanto antes. Finalmente, el golpe aterriza. El tiempo vuelve a la normalidad y el profesor sale despedido, estrellándose contra el suelo, completamente derrotado y sin poder reaccionar. Will lo observa y le da la bienvenida de vuelta, comentando con tranquilidad que, para él, todo ocurrió en un solo instante. El hombre se levanta con dificultad, temblando, y pregunta con voz quebrada, ¿qué fue eso? Will se ofrece a explicarlo. Le dice que en el momento del golpe utilizó un hechizo de mejora sensorial. Originalmente diseñado para la curación, lo adaptó para aumentar su percepción y tiempo de reacción en combate. De ese modo, los sentidos del profesor se agudizaron tanto que un solo segundo se sintió como 1000. Con una sonrisa tranquila, Will le pregunta si ahora entiende lo doloroso que fue recibir ese golpe. Luego le pregunta si, después de eso, le permitirá aprobar la clase extra. El profesor acepta a regañadientes, pero Will levanta la mano y añade una última advertencia. Le dice que si alguna vez vuelve a interponerse en su camino, las cosas se pondrán realmente feas. Con una mirada aterradora, le asegura que aprenderá las consecuencias de la manera difícil. Acto seguido, Will suaviza su expresión y aclara que solo quiere asistir a clase en paz. Con una sonrisa inocente, le pregunta si concederá su petición. El sol se pone sobre la academia, marcando el final de otro día escolar. Más tarde, el profesor camina solo por los pasillos, todavía conmocionado. Se pregunta quién realmente es ese joven. Siempre creyó que los sanadores eran débiles y que debían obedecer a los magos de ataque. Pero Will es diferente. Su habilidad en combate y su voluntad inquebrantable desafían todo lo que creía saber. De repente, Otus aparece en el pasillo y se acerca al profesor. Con una sonrisa maliciosa, pregunta si el entrenamiento extra de Will ya terminó, esperando escuchar que reprobó. Cree que el joven está a un paso más cerca de ser expulsado. Sin previo aviso, el profesor explota, le grita que cierre la boca de inmediato, y con una mirada furiosa le advierte que no vuelva a meterse con Will. Dice que es por su propio bien.
Pensar en él como un simple sanador lo enfurece. Opus intenta amenazarlo, diciendo que le contará todo a su padre. El profesor, sin inmutarse, le responde que haga lo que quiera con esa información. Añade que, si realmente tuviera tanto poder, Will ya habría sido expulsado. Más bien, es probable que el joven muestre sus garras a todos en el futuro. Con eso, el profesor se marcha, dejando a Opus solo en el pasillo. Furioso, el rubio golpea la puerta de su habitación con el puño y grita de rabia. Maldice la situación, frustrado porque su plan para deshacerse de Will ha fracasado. Unos días después, Will cierra su libro de texto al final de otra clase. Se estira en su asiento y disfruta de la paz que por fin ha logrado dentro de la academia. Nota que Opus solo lo observa desde lejos, sin atreverse a hacer nada, seguramente advertido por el profesor. Está contento de poder concentrarse en sus estudios, pero sabe que no puede relajarse. Recuerda el futuro oscuro que lo espera y entiende que necesita volverse aún más fuerte para cambiarlo. Reflexiona que usar la curación para mejorar su cuerpo es efectivo, pero todavía muy limitado en combate. Además, la mejora sensorial sirve más para intimidar que para pelear de verdad. Necesita un nuevo camino. La escena final lo muestra hablando con alguien, preguntándole qué le parecen sus ideas. La cámara se aparta y revela que está frente a la profesora Verónica, que lo observa con expresión seria y atenta. Antes de que Will pueda terminar de explicar sus ideas, Verónica lo interrumpe y pide decir algo primero. Nuestro protagonista asiente y le pregunta a qué se refiere. Con una sonrisa tranquila, la profesora lo felicita por todo el progreso que ha logrado hasta ahora. Le explica que se ha convertido en el tema de conversación entre los instructores de la academia. Sin embargo, añade que muchos de ellos no parecen muy contentos con ese hecho. Will le pregunta si está ocultando que fue ella quien lo ayudó, pero Verónica niega con la cabeza y comenta que no suele hablar mucho con los demás profesores. En ese momento, Will se da cuenta de que Verónica también es, en cierto modo, una marginada dentro de la academia. La comprensión lo invade y se siente aliviado. Le agradece sinceramente, ya que no quería causarle problemas. Verónica le responde que no se preocupe y confiesa que en realidad es ella quien está agradecida. Comenta que por naturaleza, los sanadores casi nunca ponen esta teoría en práctica. De pronto, la joven desenfunda su espada. La hoja brilla con una energía intensa y afilada que corta el aire. Verónica revela que sentía curiosidad por ver cómo se desempeñaría un sanador que realmente pelea. Will se queda helado y alarmado le pregunta qué está haciendo. Ella responde con calma que quiere medir su nivel, especialmente si él desea consejos para volverse más fuerte. Will intenta protestar, pero Verónica lo interrumpe con una frase seca. En el campo de batalla, no hay tiempo para esperar. Sin previo aviso, carga directamente contra él. Will aprieta los dientes y se prepara para el combate. La espada de Verónica cae con una fuerza brutal, y él logra bloquear el golpe usando su daga. El impacto sacude su cuerpo, mientras utiliza toda su fuerza y magia para contenerla. En cuestión de segundos, ambos comienzan a intercambiar ataques a una velocidad impresionante en el patio de entrenamiento. Will se da cuenta de que incluso usando su magia, apenas puede seguirle el ritmo. Los movimientos de Verónica son refinados, precisos, sin pausas ni dudas. Cada ataque fluye con naturalidad mortal. Comprende entonces que empujar sus habilidades físicas tiene un límite. Solo tendrá una oportunidad. Decide que necesita sorprenderla con algo que no espere. Concentrando su magia, ejecuta un salto gigantesco que lo lanza por encima de la profesora. Verónica se sorprende y alza la mirada, observándolo cruzar el cielo. En el aire, Will se prepara para atacar con la espada que había tomado de ella, pero la profesora logra defenderse con una velocidad increíble. Will la mira con determinación. Tiene otro plan.
La daga que estaba usando no resiste el impacto y cae al suelo. Lejos de frustrarse, Will se ríe, reconociendo que la hoja no pudo soportar el poder que canalizó. Verónica enfunda su espada, reconociendo el resultado del combate. Admite que está impresionada. No esperaba que él la obligara a usar su espada mágica. Comenta que comparado con otros magos ofensivos de su edad, su habilidad se encuentra entre las mejores. Le agrada su ambición y entiende que la simple mejora física no es suficiente para él. Will asiente. Dice que por más que remueva sus limitadores, siempre existe un límite. Entonces Verónica le aconseja que la magia de sanación tiene muchas más aplicaciones además de fortalecer el cuerpo. Para convertir ideas en realidad, explica, la experiencia del combate real es crucial. Will está de acuerdo. Recuerda todo lo que aprendió en esa breve pelea y se sorprende de cuánto creció en tan poco tiempo. Le pregunta si debería seguir entrenando con ella, pero Verónica sonríe y le revela que tiene otra idea. Habrá un entrenamiento de subyugación de monstruos. La noticia impacta a Will. El evento reúne a las 3 grandes academias del reino, la Academia de Magia Ofensiva Spars, donde estudia actualmente, la Academia de Magia de Sanación Heik, a la que originalmente debía asistir, y la Academia de Esgrima Silbum, completando así el trío de instituciones más prestigiosas. Durante el evento, estudiantes de cada academia formarán grupos para completar misiones reales de subyugación de monstruos. Will siente que su corazón late con fuerza. En esta vida, derrotará monstruos. En esta vida, cambiará el futuro trágico que conoce. Con una sonrisa confiada, declara que esta será su primera subyugación de monstruos. Verónica lo observa con los brazos cruzados y una expresión seria, pero le advierte que antes deberá superar un examen de selección. Luego, revela un detalle más. Entre los estudiantes de primer año, hay alguien conocido como un prodigio. Mirándolo fijamente, lo desafía a apuntar al primer lugar entre todos sus compañeros.